Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos, buenas Juan tardes. Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buena tarde, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, ¿qué más? ¿Qué tal? ¿Listos ya para terminar el curso? Ya nos falta poco. No. Bueno, antes de todo, pues iba a hacer unos comerciales. Resulta que ya se acerca, pues prácticamente nos faltan, creo que como 3 semanas de clase, una cosa así. Entonces, les voy a mandar una encuesta para que decidamos cómo vamos a finalizar el curso, más que todo hablando de la actividad. Entonces, el día, mejor dicho, al inicio del semestre, les había comentado que iba a haber, o podía haber la alternativa de hacer un proyecto, ¿no es verdad? Entonces, quiero que la decisión de si hacemos examen o hacemos proyecto, pues, sea de ustedes, más que todo. Porque el proyecto pues supone un arduo trabajo durante pues prácticamente las 2 últimas semanas de clases, ¿no? O sea, teniendo en cuenta pues eso, ¿no? Digamos, considerando la semana de exámenes, ¿estamos de acuerdo? El trabajo del proyecto es un trabajo en grupos, en donde todo el curso se une para hacer un solo diseño. Entonces eso también tiene ventajas y desventajas, más que todo por lo que he visto en los cursos anteriores, y es de que hay algunos grupos que de pronto no adelantan el trabajo y eso hace que se atrase todos los grupos y es parte inherente de la actividad, ¿no? Entonces, como realmente quiero que sea una decisión de cada uno, les voy a mandar una encuesta. En la encuesta, pues ustedes van a elegir qué quieren de actividad final. También les voy a subir lo que sería el esquema de lo que quiero que se haga como actividad final, en donde vamos a hacer el diseño de un puente diferente pues, al de la tarea, ¿sí? Pero que constituye todos los pasos que han visto pues, en los videos tutoriales, prácticamente pues, de los 2 puentes que hay en el canal, ¿no? Entonces, bueno, ténganlo ahí y pues al final, los que sea mayoría, pues haremos, ¿no? La ventaja del uno o del otro, pues más que todo radica en que en el examen, pues sería un examen de el tiempo que determine la universidad que tengamos examen y directamente pues se acaba el examen y bueno, gracias, ¿no? Eso sería todo, pues, por el curso, ¿no? Entonces, bueno, eso más que todo, ya en esta semana les voy a subir la idea y la encuesta, pues, para que lo piensen y, pues, lo escojan. ¿Listo? Bueno, por otro lado, hoy teníamos una actividad, hoy vamos a empezar un tema nuevo que va a ser prácticamente los 2 últimos temas que tenemos pensado, que tengo pensado para este curso, que es el diseño de estribos en general. Ya hemos visto cómo se diseña la parte de la superestructura, hemos visto cómo se diseñan las columnas a carga gravitacional y vamos a hablar de los elementos, digamos, de las estribos, que serían pues parte fundamental del curso o del puente como tal, y el diseño de las barreras, que pues digamos es un elemento bastante posible, o sea, mejor dicho, su diseño pues requiere un nivel de detalle específico. ¿Listo?
Entonces, teníamos una actividad de preparación en la cual era consultar cuáles son los pasos para el predimensionamiento de los estribos. Y veía a Daniel, Felipe, Yo, Francisco, profe, Yo también, yo también. también. Juan Ya, Gómez. ya. Esos cuatro por Parece, ahora. yo, profe, también. Yo. Bueno, ya escogí los cuatro primeros que vi: Daniel, Felipe, Francisco, Juan. Se alborotan al final, ¿no? ¿Por qué no se alborotaban así al inicio, ¿no? Entonces, pues 4 por clase, no alcanzo más. Listo. Daniel, Felipe, Francisco y Juan, en ese orden de ideas. Entonces, te voy a permitir compartir y vamos ahí. ¿Listo? Listo. Sí. Dame un momentito. Listo. Buenas tardes con todos. Esta es la preparación para el dimensionamiento de los estribos. Como ya dijimos al inicio del curso, los estribos son estructuras que sirven de apoyo extremo al puente, soportando la carga de la superestructura. También sirven como muros de contención, tanto del terreno ubicado junto al puente como de los terraplenes de acceso. Existen tres tipos de estribos: los estribos de gravedad, los estribos de emboladizo y los estribos con pantalla y contrafuertes. Primero tenemos los estribos de gravedad. Son estructuras macizas que utilizan su propio peso para resistir las fuerzas antes mencionadas y por ende no necesitan acero de refuerzo y son adecuados para terrenos con buena capacidad portante. La longitud mínima empírica, con empírica se quiere decir que ha sido desarrollada esta ecuación analítica por la experiencia. Entonces, la longitud mínima empírica de la cajuela N, es decir, la distancia que está aquí, como ustedes pueden observar en el gráfico, y se define como la ecuación analítica que ustedes pueden observar en la parte inferior, donde la distancia L es la distancia del tablero del puente a la junta de expansión adyacente o al final del tablero del puente, en pies. Esta ecuación analítica está dada para que la longitud de la cajuela nos dé en pulgadas, pero todas estas expresiones las vamos a ingresar en pies. Entonces, H' es la altura promedio de las columnas que soporta el tablero del puente hasta la próxima junta de expansión. Y puede ser esta 0 si el puente es simplemente apoyado. La expresión S es la desviación del apoyo medido desde la línea normal al tramo en grados. Esta ecuación es válida para el predimensionamiento de la cajuela de cualquier tipo de estribo, de los tres tipos de estribos antes mencionados. No obstante, y como ustedes pueden observar, las longitudes que componen el estribo de gravedad están en función de H, no de H', que está en la ecuación analítica. Y esta altura H deberá ser menor a 6 metros. Por otra parte, tenemos los estribos en voladizo. Estos estribos son adecuados en suelos mal graduados y de baja capacidad portante. Para el caso de la altura H, en los estribos en voladizo, es económicamente viable que esta sea de 4 a 10 metros. Y por último tenemos los estribos con pantalla y contrafuertes. En este caso, la pantalla vertical del estribo no se encuentra en voladizo como el estribo anterior, sino más bien apoyada en los contrafuertes y el cimiento. Como ustedes pueden observar en el esquema, aquí están las condiciones mínimas que dependen directamente de la altura del estribo, y eso se comenzaría para hacer el predimensionamiento. Eso es todo por mi parte. Listo, gracias, Daniel. Muy amable. Hablaste mucho de del predimensionamiento, pero se notaba que era pues con las relaciones que estaban ahí en los dibujos, ¿no? Listo. Sí. Bueno. Listo, siguiente. Ya no me acuerdo cuál dije. Creo que era yo. Felipe, ya. A ver. ¿Están viendo el mapa? Un segundo, sí. Ya. A ver. Voy a ampliarlo. A ver. Entonces, en el presente mapa tengo el procedimiento de predimensionamiento del estribo de un puente. El prediseño prácticamente empieza por la selección del tipo del estribo, donde este va a depender de las condiciones del lugar, de los costos, la geometría de la superestructura del puente y la estética del mismo. Asimismo, la estabilidad del estribo está en función de la altura, porque a mayor altura del estribo, mayor volumen. De esta forma, también, como ya mencionó Daniel, tenemos los estribos de gravedad,
que son macizos y utilizan su peso propio para resistir las fuerzas laterales debido al empuje del terreno y otras cargas. También tenemos los estribos en voladizo para alturas no mayores a 10 metros y los estribos con contrafuertes para fuerzas cortantes y momentos flexionantes altos. De esta manera, la selección de las dimensiones, realmente el compañero Daniel ya mencionó, se tiene que tomar en cuenta las siguientes que encontré, que era la altura total del estribo, el ancho total de la superficie del asiento del estribo, el ancho mínimo según restricciones sísmicas del lugar, el B, que es el N, más el ancho junta de dilatación, más los 10 centímetros. Tenemos una altura del dedo que vi que era esta parte del estribo. Y también hay el H1, que es la altura del cabezal, y que prácticamente es la altura de la superestructura, la losa viga, más los aparatos de apoyo. Y el ancho de la zapata. Entonces aquí tenemos unos ejemplos para un estribo envoladizo y el estribo a gravedad, que igual ya mencionó. Después sería la verificación de las dimensiones para, digamos, distintas etapas constructivas, ya teniendo las dimensiones del estribo, digamos, definidas. Así tenemos la etapa 1, que son los estribos construidos bajo la acción de su peso propio y la presión del suelo de relleno de los accesos con sobrecarga viva. La etapa 2, que es el estribo construido bajo la acción de su peso propio, que es la presión del relleno de los accesos con sobrecarga y fuerza sísmica. La etapa 3, accesos, estribo y superestructura construidos, el puente vacío. La etapa 4, que es el puente vacío bajo la acción sísmica. Y la etapa 5, que es el puente ya en servicio. Posteriormente sería una revisión de volcamiento, en donde prácticamente, bueno, tendríamos revisión por volcamiento y deslizamiento, aquí tal vez un poco confuso. Pero bueno, prácticamente en el caso del volcamiento se determina, es la determinación de las cargas que actúan sobre los estribos, dirección, sentido, magnitud y punto de aplicación. Se hace el cálculo de los momentos de volcamiento y resistentes alrededor de un punto adoptado del estribo sobre el cual se calculan dichos momentos, y se hace este factor de seguridad que debe cumplir como mayor o igual a 1.5 o 2. De esta forma también se hace la revisión del deslizamiento, que es prácticamente lo mismo, la misma idea, y tiene que cumplir este factor de seguridad. Y se hace finalmente la revisión de las presiones aceptables sobre el suelo de fundación, en donde se tiene que tomar en cuenta, digamos, se comparan los esfuerzos generados en el material de cimentación con la capacidad de carga admisible. Así, las presiones admisibles QA bajo las cargas de servicio están basadas generalmente en un factor de seguridad, que decía que estaba comprendido más o menos entre 2.5 y 3 respecto a la capacidad de la carga neta, máxima neta. Aquí tenemos un ejemplo de distribución de presiones en el suelo de cimentación. Finalmente, lo último sería realizar el diseño bajo la combinación de las cargas críticas. Y bueno, aquí puse un resumen. Eso es por mi parte la exposición. Ya, muy bien, Felipe. Tú consultaste otro documento, ¿no? ¿Qué documento Sí. consultaste? Ahorita te lo menciono. Dame un segundo, Juan Carlos. Ya, está bien. Me escribes en el chat. Está muy bueno, muy interesante, ¿no? Perfecto. Y siguiente, mientras Felipe nos Sí. muestra ese documento, sería interesante si lo puedes enviar para subirlos en el curso. Está bastante bien explicado la parte de los estados de carga, más bien. Está súper bien explicado, muy bien. Si me lo Listo, Juan puedes Carlos. enviar, lo subo al D2L. Ya, ahorita lo hago. ¿Listo? Dani, a ver, ¿quién seguía después? Creo Y yo, que Juan. Francisco. Ah, Francisco. Francisco y Juan creo que eran, ¿no? ¿Listo, Francisco? Todo voy a compartir. Un segundito, no le tengo. Y ya. Ahí sí se ve en mi pantalla. La verdad, te estoy escuchando como, no sé Ahí, si ahí creo que está. ahí te escucho mejor. Sí, ahí se ve. Ya. Bueno, por mi parte, esta es mi presentación. Es el procedimiento del diseño de estribos de un puente de carretera.
Entonces los tipos de estribos que investigué yo son los de gravedad y los de voladizo, al igual que dijeron mis compañeros, que los estribos de gravedad son estribos macizos que utilizan su propio peso para resistir las fuerzas laterales de empuje al empuje debido al empuje de la tierra y otras cargas. El voladizo, por otra parte, es adecuado para la presencia de... Después hay la selección del tipo de estribo, que depende del lugar, de la estría, de su costo y del estética del puente. Después de las tenemos que verificar el estribo frente a de esfuerzos del suelo y de la capacidad de carga. Discúlpame, Francisco, no sé si sea De solo las yo. dimensiones que se Francisco, usan comúnmente y es el estribo de gravedad. Francisco, no te estoy escuchando. No sé si soy solo yo, ¿el resto le Sí, escucha bien? No, sí está entre... No, se lo escucha entrecortado. Estás bien entrecortado, Francisco. a ver, si me regala un ratito voy a ver si saliendo de la sala se me escucha mejor. Un segundito. Dale. ¿Ahí me escuchan bien o soy yo? ¿Ya saliste a la sala? No, es que estoy compartiendo el celular, pero si quieren, creo que no se está trabando, creo que Ah, estaba... no, ahí está mejor. Ahí Ahí sí ya está. está. Ya, Ahí sí. gracias. Ya, entonces como estaba ¿Sabes qué diciendo... hagamos? Apaga tu video y para que no transmitas video, apaga la cámara. Ya, Ya, ahí ahí estamos. intentemos. De pronto puede ser que eso mejore. Sí. Bueno, entonces le está mencionando que inicialmente se tienen unas selecciones de diseños de las dimensiones de los estribos que se utilizan previamente en el diseño. Entonces, en el estribo de gravedad se utilizan estas medidas inicialmente para el prediseño y en los estribos de voladizo se utilizan estas distancias y esta geometría para el prediseño. De ahí, en las etapas constructivas, se tienen 5 etapas constructivas, cada una la etapa número 1, que se concentra en la construcción del estribo bajo la acción de su propio peso y bajo la presión del suelo de relleno, como se puede ver en esta gráfica, a diferencia de la etapa 2, que consiste en la construcción del estribo bajo la acción de su propio peso y frente a la presión del suelo de relleno y de la fuerza sísmica. En la etapa 3 tenemos que los accesos y estribos de la superestructura ya se encuentran construidos, lo cual consiste entre la etapa 1 más el peso de la misma estructura. La etapa 4 consiste del puente vacío bajo la acción sísmica, que es igual a la etapa 3, que consiste en la etapa 1, más la etapa 2, que sería la carga sísmica. Finalmente, la etapa número 5, tenemos ya el puente ya en servicio, que es el puente vacío, sería la etapa 4, más la carga viva, más la etapa 3, que ya consiste en la sumatoria de la etapa 1 más del peso, y como ya está en servicio, tenemos que se suma igualmente la carga viva vehicular. Entonces ahí se encuentran los gráficos de cada tipo de etapa, y tenemos un análisis de estabilidad, en el cual tenemos que el EFS sub B es el factor de seguridad de volcamiento, el cual es igual a la sumatoria de momentos resistentes sobre la sumatoria de momentos de volcamiento, que deben ser mayor o iguales a 1.5 o a 2, y los de deslizamiento, que es el factor de seguridad de deslizamiento, que es la sumatoria de las cargas opuestas al deslizamiento sobre las cargas que provocan el deslizamiento, que de igual manera tienen que ser mayores o iguales a 1.5 o 2. De igual manera, las presiones admisibles bajo las cargas de servicio, tenemos que Q1.2 se refiere a los esfuerzos, mientras que Q3 se refiere a la presión. Y podemos ver aquí en esta gráfica, que fue la que presentó igual mi amigo Felipe, que se pueden ver la distribución de las presiones del suelo de cimentación, ya sea la figura A, la figura B y la figura C. Depende de la carga axial, puesto que existe o no una excentricidad, lo cual se debe tomar en cuenta para el detallamiento. Finalmente, se deben tomar en cuenta los coeficientes de carga, resistencia y modificación de cargas, los estados límite de resistencia de servicio de evento extremo, y en el procedimiento ya de diseño se debe tener en cuenta que el criterio sea aplicado para el prediseño de los elementos de la infraestructura, el cual consiste en primer lugar en el predicionamiento por el estado límite de servicio,
Y en segundo lugar, en el diseño del estado límite de resistencia o del evento extremo. Y finalmente se tienen las combinaciones de carga, la 1, 3 y 5 del estado límite de resistencia, y también se toma en cuenta el estado límite del evento extremo 1 y 2. Entonces aquí está la fuente, y creo que es el mismo documento que sacó mi amigo Felipe, entonces si necesitan yo también los puedo enviar. Ya, muy bien, ya lo subí al D2L, mientras ahí Ya. estábamos charlando, entonces ya lo tienen todos. Muy bien, gracias. Ese resumen que hiciste aquí está bastante bien. ¿Me lo puedes enviar? Lo subo también al D2L porque es Ya, bastante bien sí. resumido. Muchas gracias. Bien, chévere. Em, Falto yo. falta Juan. Ni está cortito, no me demoro. Dale. A ver. Pues yo sí saqué del libro. O sea, sí me fue un poquito al Ashto porque quería sacar del Ashto exactamente, pero me fui al capítulo donde están lo de los estribos y no encontré nada que me dé predimensionamiento. Y ni siquiera la fórmula justo está se me acaba de ir el nombre, la de la cajuela. Entonces, no encontré ni siquiera ahí donde decía en el libro. Entonces, bueno, mejor dije, mejor me baso en el libro y ya todo tranquilo. Entonces, al menos puso 3 muros diferentes para los que teníamos un poco de predimensionamiento. Era el de gravedad, el hormigón simple, que te decía que sería bueno en suelos con mayor capacidad portante y en los cuales no cubras, o sea, no lo cubras a mayor de 6 metros de altura. Y pues ¿Qué? como ¿Que no no los tiene cubras qué? acero, ¿qué? No te entendí ahí, ¿cómo? ¿Y que en caso de que qué? O sea que no debería estar a 6 metros más de altura, creo que el terreno, el suelo. Ok. ¿Crees? Ok, Y ahí ya dice dije. el que no sufra tracción. Un poco aquí de ahí la fotito del libro que te daba un poco de medidas, todos ven en base de la altura. Entonces, sí, con la altura puedes predimensionar todo. Y de ahí en voladizo de hormigón armado, entonces ya una altura de entre 4 y 10 metros y para terrenos de baja capacidad portante. Entonces, bueno, ya ahí es un muro ya pantalla, ya me parece. Y, o sea, bueno, en general creo que de lo que vi aquí es que la parte importante es esta de la cajuela donde vamos a sentar el puente, pero creo que el muro puede ser diseñado aparte, digamos, del tipo o sea, de diferentes tipos de muros para facilitarse, digamos, en el terreno o en el lugar que estás. Por ejemplo, creo que en geotecnia nos dieron de este muro que es poniendo mallas o pilares o como clavos de alrededor se llama de suelo reforzado. Entonces, como para, para soportar las cargas, ¿no? Para que el suelo soporte las cargas. Entonces, creo que la parte importante de aquí es la cajuela dimensionar, que es con esta fórmula que ya nos mostraron al inicio. Esta es la del libro, entonces esta sí está en milímetros. Y ya, es todo. Ok, bueno, muy amable. Gracias. ¿Listo? Bueno. Para la próxima clase, hablando de esto de las presentaciones, ya como quedan pocas clases, ¿sí? Digamos que la próxima clase hay personas que no tienen ninguna presentación. Entonces, estas personas que no tienen ninguna presentación, ¿sí? Van a tener relación a los que ya tienen alguna, ¿no? Los que ya han completado los 3 son Allison, las 3 mínimas, recuerden. Allison, las 3 mínimas que sean diferentes de 0, voy a dar, ¿no? Allison, por ahí está mi amigo Francisco, de ahí está Gonzalo, de ahí está Juan, no sé por qué Daniel
Daniel, ¿no? Sí, ya le dije que es mi primer nombre. Sí, Daniel, de ahí Pero ya tengo 3. Juan Gómez, de ahí Lucy, de ahí Milton. Ya han completado las 3. Hay algunos que tienen 2 y hay algunos que tienen 0, ¿no? Entonces, estos chicos que acabo de nombrar, pues entenderán que les vamos a dar chance a los que no han presentado. ¿Listo? Bueno, una vez dicho eso, vamos a continuar. Entonces, como pudieron leer en el libro pues es bastante simple en pues, explicarnos a qué se refieren los estribos, y más que todo porque el sistema de estribos es un muro. De ahí que pues a veces en un solo curso de puentes, generalmente no se abarca los estribos, ya que es un muro realmente, ¿no? Entonces, vamos a ir puntualizando algunas cosas que son realmente importantes y destacando algunas cosas que de pronto en el libro no están, que me parece que son importantes hablar, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con algo que es una pequeña introducción, ¿no? Entonces, vamos a arrancar aquí. Primero sería que 6.1, que nos acaban ya los temas, ¿no? Introducción. Ah, por cierto, voy a hacer todo lo posible para terminar de calificar las tareas hasta este fin de semana, ¿sí? Y de las tareas, quiero que hagan una corrección en grupos, porque mire que, por ejemplo, la primera tarea, la tercera o segunda, tercera creo que, la tercera tarea, tenían unos errores ahí que se pueden corregir, que no son graves, pero pues que pueden corregir, ¿listo? Entonces, ya hay una tarea corregida, así que, ¿qué les parece si la corrigen en los mismos grupos en los cuales están trabajando las tareas de ahora? ¿Les parece bien? ¿Sí? Y entonces corrigen entre todos una tarea y la envían corregida para la tarea que sería, creo que la 3. La 3 o la 2, la 3 creo, la 3 o la 4, no me acuerdo. ¿Listo? Ya les voy a volver a abrir y les voy a configurar para que salga la tarea. Pero entonces, ustedes tienen el documento corregido. ¿Sí saben cómo llegar al documento corregido de la tarea? ¿Sí? Entonces, descárguenlo porque no sé si se borren cuando lo vuelva a hacer una tarea en grupos o si lo tenga que borrar para que se pueda volver a corregir. ¿Listo? Y pues vean ustedes las correcciones. Bueno, ¿listo? Entonces, no siendo más, continuamos. Entonces, en la introducción. ¿Qué vamos a decir de los estribos? Pues son los elementos que nos proveen el soporte vertical en los extremos de los puentes, ¿no? Entonces son los elementos. Ah, por cierto, están viendo creo que me olvidé de publicar el iPad. ¿Están viendo el iPad? ¿Sí? Ah, ya. Ahí, bueno, se me olvidó. ¿Listo? Entonces son los elementos encargados de realizar el soporte vertical en los extremos o de la superestructura en los extremos del puente. ¿Listo? Entonces, desde este punto de vista, ¿sí? Existen diferentes tipologías, ¿no? Y hay diferentes usos. Entonces, existen diferentes
tipos de estribos en función de su uso o del uso y superestructura del puente. Entonces, vamos a decir aquí en 6.2, ¿sí? Tipos de estribos. Y aunque en el libro guía dicen que son 3, digamos que esos 3 están dentro de 2 categorías principales realmente. ¿Listo? Entonces vamos a decir que la categoría 6.2.1 serían los estribos de final abierto o cerrado. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a poner una imagen de los estribos de final abierto o cerrado, en donde vamos a mirar algunas particularidades. ¿Listo? Entonces, voy a poner aquí, ay, esperemos que se... Perfecto. Ay, ¿saben qué? Denme un segundo, se está muy pixelado. Odio las imágenes pixeladas. Ahí. Ese está mejor. Yo creo que ese sí está mucho mejor. ¿Qué opinan? Listo. Bueno, entonces, aquí llamamos estribos con final abierto, ¿sí? Entonces, digamos que son aquellos estribos... Uy, se movió. En las cuales existe una distancia o pendientes que separan la vía bajo el puente o el cauce o el flujo de agua. ¿Listo? Del muro. Carlos, ¿cómo se llamaba este tipo de estribo? Del muro del estribo. Estos son estos son final abierto. Ya. Ah, ya. Bueno, entonces denme aquí, final abierto. Pongámosle nomás. Estribos de final abierto. Entonces serían estos. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, este tipo de estribos tienen una característica, ¿no? Primero que todo, generan debido al bajo movimiento de tierra que requiere su construcción, ¿sí? Generan un impacto ambiental menor. También, bajos costos de construcción y la posibilidad
de ampliar las vías o el cauce bajo el puente. ¿Listo? Entonces, fíjense que prácticamente yo tengo una ladera, yo solo perfilo el talud y llego a un punto en donde, pues, cojo y hago el emplazamiento del puente. ¿Listo? Aquí vamos a tener es un problema, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Generan luces más grandes entre apoyos del puente. Coma. También requieren mayor espacio, ¿sí? Requieren mayor espacio y por lo tanto no se usan dentro de ciudades. ¿Sí? Son recomendados para puentes de luces pequeñas. ¿Listo? Entonces, este tipo de estructuras, digamos que son aquellos estribos en los cuales yo voy a tener un amplio, un talud que me permite separar el muro del estribo, que es este, al margen del cauce de agua o de la superficie, ¿sí? Generando pues una protección adicional, ¿sí? Que me va a permitir o hacer la vía más ancha o que de pronto por cualquier motivo el caudal o el flujo que pasa por ahí se extienda o se haga más grande. ¿Listo? También tenemos por aquí 6. ¿Qué dijimos? 6.2.2. Estribos de final cerrado. Entonces, la diferencia va a radicar principalmente en qué tan cerca nosotros vamos a tener el estribo. Entonces, yo voy a tener aquí otro tipo de estructura en donde, voy a poner la imagen, los estribos de final cerrado van a ser estos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen de característica estos estribos de final cerrado? ¿Sí? Fíjense que el borde de la vía está justo al borde del estribo. ¿Sí? Justo al borde del estribo. Entonces, aquí vamos a tener algunas cosas. ¿Listo? Entonces, en este tipo de estribos, la vía está construida cerca o junto a la pared del estribo. ¿Sí? Se usa
cuando tengo poco espacio, de construcción. Usualmente, dentro de ciudades. ¿Sí? Ahora, aquí, ¿qué más tenemos? Pues debido a que se deben cumplir los gálibos mínimos bajo el puente. ¿Cuánto es que dijimos que era el gálibo mínimo si abajo había una... Perdón. El gálibo mínimo si es que existía una vía por debajo. Disculpen, tengo que contestar esta llamada, parece que es urgente. Listo, qué pena. Ahí tengo que hacer algo. Bueno, entonces, ¿cuánto era el gálibo mínimo por debajo? Cuando era agua era 250. 1.50, mínimo, ¿no? Y cuando era vías, 550. 4.50 a 5. 5.50 más o menos en ese orden, ¿no? Entonces, debido a que nosotros debemos cumplir estos gálibos, ¿sí? A ver, debido a que se deben cumplir los gálibos mínimos bajo el puente, ¿sí? Las paredes del estribo generalmente son mayores a 4.5 metros. ¿Listo? Ahora, ¿qué más se imaginan que tenemos problemas? Debido al poco espacio, que se tiene, la ampliación futura de la vía o el cauce del río no es viable. ¿Listo? Entonces no hay espacio. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para mover el estribo? Toda la estructura. Difícil, ¿no? Debido al alto del muro, grandes rellenos o grandes volúmenes, pongámosles, de material de relleno
se necesita para la parte posterior del estribo. ¿Listo? Entonces, tenemos esos dos tipos de configuraciones, de final abierto y de final cerrado, ¿no? Ahora, estos dos, ¿sí? Tienen dos características, ¿ya? Entonces, yo puedo tener estribos de final cerrado, por ejemplo, estos que les muestro acá, que son monolíticos, como está el de la izquierda, o que tienen una silla, o de tipo silla. ¿Listo? ¿Qué quiere decir silla? Pues fíjense que yo tengo el estribo y tengo separado del estribo la superestructura. No sé, por acá, ¿será así? ¿Listo? Entonces, la superestructura se sienta en la silla del estribo, ¿ya? Entonces, ahorita dijeron que era la silla, le llamaban en el libro, ¿cómo dijeron? Me olvidé. Daniel, Juan, ustedes dijeron esa palabra. El N, ¿cómo es que le llamaron? ¿Ya se olvidaron? ¿Cómo es que dijeron? Cajuela, me La parece. L es la cajuela. La cajuela es, la cajuela, esa vaina, ¿no? Entonces yo le digo la silla, le vamos a llamar la silla del estribo, ¿sí? Ese espacio es, pues, donde se sienta la superestructura, ¿listo? Y si ustedes ven en los libros de los norteamericanos, por decirlo así, le llaman seat type bridge, ¿no? Perdón, seat type abutment. Bueno, ¿listo? Entonces, nosotros vamos a tener, entonces digamos aquí una configuración 6.2, 6.3, estribos monolíticos o tipo silla. Entonces, ¿por qué son importantes estos? ¿Sí? Más que todo porque el hecho de que la estructura sea monolítica, ¿qué pasó aquí? Se desconectaron. Cambia el comportamiento de la estructura, ¿sí? Entonces, vamos a decir que dependiendo de la conexión, ¿sí? Podemos decir que dependiendo de la conexión del estribo con la superestructura, se tienen estribos que serían monolíticos o también llamados, ¿sí? Estribos con final en diafragma. Sí, ¿listo? Entonces, estos estribos monolíticos, pues yo creo que es bien lógico, ¿no? Cómo están construidos, pero lo que vamos a decir es que se caracterizan. ¿O alguien no entiende por qué son monolíticos? Levante la mano quien no entiende. Creo que todo el mundo entendemos por qué son monolíticos, ¿no? ¿O no? A ver, los que no están mostrando, entonces digan sí, sí se entiende, ¿no? Yo parto del hecho de que todo el mundo entiende que es monolítico, ¿listo? Entonces, estos estribos se caracterizan porque no existe, ¿sí? No existen, ¿sí? Desplazamientos relativos entre la superestructura del puente
y el estribo. ¿Listo? Entonces, básicamente esa son la idea, ¿no? Otra característica es, también, pongámoslo aquí, también todas, ¿sí? Todas las fuerzas sobre el puente se transfieren al estribo. ¿Listo? ¿Sí? Y luego, pues después del estribo, por la ruta de carga, se transfieren al relleno posterior. ¿Listo? Entonces, el estribo, pues es una cajita de muros que sostienen relleno. Una vez que sostiene la estructura de hormigón las fuerzas, esta la disipa, pues, en el terreno. ¿Listo? Ahora, tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Entonces, las ventajas de este tipo ¿sí? Está en los bajos costos de construcción. Y el funcionamiento ¿sí? Del relleno posterior. Yo le voy a llamar de aquí relleno. Ya se entiende que es el suelo que está detrás del estribo. ¿Estamos de acuerdo? Y el funcionamiento del suelo, pongámosle así para que sea más fácil, del suelo de relleno, le voy a llamar. ¿Listo? Y el funcionamiento del suelo del relleno inmediato para absorber energía. Cuando el puente se desplaza lateralmente. ¿Listo? Entonces, las desventajas, en cambios, son esfuerzos complejos de estimar, ¿sí? Y presiones pasivas en el suelo. Que dificultan la estimación de cargas y diseño del estribo. ¿Listo? También mayores costos de mantenimiento. Y reparación en caso de daños. ¿Listo? En general, pues los que son monolíticos
pues se recomiendan para puentes de luces cortas. De hecho, aquí no serían ni luces, de longitudes cortas. ¿Se entiende la diferencia, no? Que es una luz y que es la longitud del puente, ¿no? Entonces, se recomienda para puentes de corta longitud. Y realmente no son muy comunes. ¿Listo? Entonces, después vamos a hablar, pues, de los estribos, ¿sí? Tipo silla. A ver, pongámosla así. Estribo tipo silla. Listo. Entonces, estos tipos de estribos, ¿sí? Primero que todo, son construidos independientemente de la superestructura. ¿Estamos de acuerdo? Son independientes. ¿Listo? Y se conectan con ella a través de. Y entonces, ahí ustedes, si bajan por las vías, se van a dar cuenta, pues, que nosotros conectamos este tipo de estribos de neoprenos. ¿Han visto qué son los neoprenos? Unos cauchos negros, ¿no? Que se colocan en la unión de los puentes, ¿no? Podemos tener rodillos y, pues, otros dispositivos. ¿Listo? Pues yo los voy a conectar de alguna forma, este tipo de estructura, a lo que sería el puente, ¿no? Entonces, su principal uso es el permitir al diseñador controlar mediante las conexiones las fuerzas que se transfieren de la superestructura al estribo. ¿Listo? Entonces, dependiendo de cómo yo conecte, ¿sí? Yo puedo olvidarme de ciertas fuerzas. Por ejemplo, dijimos que el puente tenía fuerzas, digamos, de temperatura, ¿sí? Entonces, en el momento que el puente se estira, prácticamente como yo tengo una silla, yo puedo hacer que el puente no quede con el borde de la silla y cuando se estire, pues no transmita fuerza horizontal al estribo. ¿Estamos de acuerdo? Si le pongo un caucho, pues el puente pues se va a desplazar y va a permitirme pues liberar un tipo de fuerzas. Lo que se transferiría sería el cortante, que es menor y que sería producido pues por el cortante que hay entre el apoyo y la superestructura. ¿Qué pasó, Juan? ¿Te sorprendió algo? ¿Qué sucedió? No, estaba leyendo una cosa de un proyecto de hormigón y me asusté. Del proyecto de puentes, pero si no he mostrado nada en clase de puentes, del proyecto de puentes, No. en lo que estamos, ¿no? Bueno, pilas, ¿listo? Bueno, entonces,
¿Listo? Entonces, yo puedo con esta estructura también generar algunas cosas, ¿no? Controlando, o bueno, esto pongámoslo por acá. La separación de la superestructura con el estribo, puedo controlar el desplazamiento del puente. De hecho, la parte de la silla, del estribo, se puede diseñar como un fusible. ¿Quién me recuerda qué es un fusible en electricidad? ¿Para qué sirve un fusible? ¿Por qué yo quiero un fusible? Ay, no frieguen, ¿es en serio? ¿Nunca han visto un fusible? Denme un segundo que me están timbrando. Busquen ahí mientras vuelvo. ¿Qué es un fusible? Bueno, entonces, un fusible, ¿no se les ha caído los breakers de la casa alguna vez cuando se están bañando en ducha eléctrica? ¿No? Ya, entonces, ¿qué es? Cuando pasa una potencia, creo que es, bueno, ahí sí no sé si es potencia, un voltaje mayor al que está, debe ser potencia, porque eso está en amperios. Ah, no, eso es resistencia. Que no se le Corriente, queme una todo. corriente. ¿Ah? O sea, que no se le queme todo. Exacto, entonces, si yo tengo, digamos, esos vienen por amperios. Los amperios creo que eran corrientes, si mal no me acuerdo. Ya no me acuerdo bien en electricidad, pero sí, ¿no? Listo. Ya, que saben amperios, amperes. ¿Es qué? ¿Unidad de qué? Densidad. O sea, corriente. Intensidad es corriente, ¿no? Entonces, si pasa una corriente mayor a la que permite el fusible se quema y desconecta el circuito. Es como un seguro. Entonces, la silla a nosotros nos puede servir como un fusible. Cuando viene el sismo y el desplazamiento del muro es muy grande, ¿sí? Yo puedo diseñar para que en vez de romperse la estructura y en vez de dañarme el estribo, yo hago que se rompa el murito de atrás del estribo. Entonces, eso hace que al romperse el muro se libere energía. Y esa liberación de energía hace de que el daño sea concentrado pues en 1 metro o 2 metros que tenga la parte de la espalda del muro. Y de ahí pues ya queda actuando pues el material de relleno. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es cómo yo puedo controlar, ¿sí? La separación de estos estribos, ¿no? Entonces, digamos que para estribos de muros cortos, ¿sí? Las condiciones de rigidez es alta. Y por lo tanto, los elementos de apoyo establecen el modelo estructural. Para estribos, ¿sí? Con muros altos,
el propio muro tiene desplazamiento. Y debe considerarse en el diseño o en el análisis estructural. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo tengo un estribo de corta altura, debido a su rigidez, es supremamente rígido. Entonces, cuando yo voy a hacer el modelo de mi puente, pues yo considero que el estribo es prácticamente el suelo y lo que me va a determinar la condición de apoyo son esos elementos que utilizo para conectar el estribo con la superestructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, modelo la rigidez del caucho, modelo la rigidez del rodillo, modelo... Eso sería lo que me dictamina el modelo estructural. Mientras que si yo tengo un estribo con un muro alto, el mismo muro ya tiene un sistema de que se puede mover y desplazar y tiene una rigidez dependiendo de su sección transversal. Entonces, cuando yo tengo muros altos, yo tengo que modelar el estribo dentro de mi modelo para hacer el análisis de las fuerzas del puente. ¿Listo? Entonces, dejemos hasta ahí y de aquí el miércoles continuamos hablando un poco acerca del proceso de predimensionamiento y un poco más en detalle de algunas cosas que no están en el documento. ¿Listo? Entonces, que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día miércoles. Cuídense. Chao. Juan Carlos. Juan Carlos, perdón, ¿cuándo dijo que nos iba a mandar? Gracias, Juan Carlos. Estén pendientes. Yo lo voy a subir en D2L. Ah, ya, gracias. Y Juan Carlos, ¿tienes horas de oficina hoy? Sí, a las 4. Ahorita tengo una reunión cortica. Sí. ¿Listo? Bueno, cuídense. Hola, Juan Carlos. Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos.